Hola, mi nombre es Silvia Fernanda Duarte Ortiz y junto con mis compañeros Hernán Salazar, José Brian García y Willington Molina vamos a exponer sobre las competencias comunicativas. Para iniciar, hablaré un poco sobre qué son las competencias comunicativas. Bueno, se dice que es la capacidad que tiene el ser humano para abarcar el conocimiento de la lengua y la habilidad de cómo poder utilizarla en los entornos que él se desarrolla. Asimismo, vamos a hablar sobre las más importantes, como la lingüística y gramatical, la sociolingüística, la pragmática, la discursiva, estratégica, proxémica, kinésica y paralingüística. Competencia lingüística, que es la adquisición de una lengua, podemos decir que todo hablante adquiere una lengua de manera innata a medida que avanza en el conocimiento del lugar donde esté. Por ejemplo, un niño estadounidense que habla inglés porque sus padres los escucha, todo su entorno, todo el mundo habla, y entonces él empieza a reconocer esas palabras, a identificarlas, a mirar cómo suenan, y entonces adquiere la lengua, la parte de la competencia lingüística. Así que un niño en Colombia le pasa igual, ¿cierto? Ahora, esta competencia lingüística abarca otros subcomponentes, como por ejemplo la competencia gramatical, que es bastante importante porque allí vamos a aprender el sonido de las palabras. Entonces, ¿cómo suena, por ejemplo, la M con la A? Entonces suena ma. Y, por ejemplo, uniendo esa combinación de sonidos ma, entonces se forma una palabra. Y así, en esta competencia, las personas o los hablantes empiezan a identificar que no solo se pueden formar palabras, sino que las palabras tienen conceptos. Y me llama la atención mucho porque yo tengo una niña de 3 años que obviamente está en ese proceso de adquirir la gramática de la lengua español que hablamos, y ella, por ejemplo, se ha inventado algunas palabras porque la gramática da para eso también, para uno inventar palabras. Entonces ella, por ejemplo, se inventó mimis para decir que va a orinar o que va a hacer chichi, como le decimos. Y se inventó otra palabra que me causa curiosidad, por ejemplo, mirichuchis. Entonces ella dice, eso está mirichuchis. Yo no sabía qué era hasta que ya en el contexto identifiqué que es algo muy pequeño. ¡Ay, qué mirichuchitos! Entonces es una palabra que una niña de 3 años inventó porque está aprendiendo la parte gramática, ¿cierto? Y entonces ya cuando van formando esas palabras se ve que también se identifican frases, se identifican oraciones de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la lengua de cada hablante. Entonces empieza a formar así ese grupo de sonidos y empezar a identificar los conceptos, ¿no? A formar esos conceptos que de alguna manera es inapto y eso está allí, que la persona no se da cuenta, pero si se detiene y empieza a reflexionar, va a mirar que realmente tiene una composición gramatical, una forma, y por eso esta competencia se hace importante también. Mi hija, por ejemplo, de 3 años, hay conceptos que todavía no, esa gramática no la define bien a los 3 añitos. Por ejemplo, ella a veces me dice, papi, tú mañana me dijiste esto y lo otro. Y bueno, ¿cómo le voy a decir algo mañana? O sea, es algo que le dije ayer o antes de ayer, pero ella todavía en esa gramática está aprendiendo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver la gramática se nos convierte en un factor importante? Porque todas las lenguas tienen esa característica, esa forma, y es muy diferente, por ejemplo, el inglés, donde la parte gramatical, la forma en que se forman las oraciones, es totalmente diferente a cómo se forman acá, y así sucesivamente. Competencia sociolingüística. Bueno, se dice que esta es la relación que existe entre el lenguaje y la sociedad. Es la capacidad que tiene el ser humano de utilizar la lengua o el idioma de manera adecuada en el contexto en el que se desarrolla a los interlocutores o receptores. Debemos saber cómo utilizarla en contextos informales o formales. Los contextos informales es cuando nos expresamos hacia nuestros seres queridos o hacia nuestros amigos. Y los contextos formales se deben más a contextos profesionales o académicos. La competencia pragmática. Bueno, esta es la capacidad que le permite al ser humano inferir diferentes significados de una sola palabra o un enunciado. Aquí podemos ver que la palabra planta podemos inferir que tiene dos significados. Planta como ser vivo o
una planta de una empresa. Otro vivo ejemplo que puedo dar es, por ejemplo, cuando decimos, ah, esta muchacha sí es buena, se debe a que la muchacha es buena, que es de buen corazón, es caritativa, siempre da lo mejor de sí, o que es una persona buena, atractiva y físicamente. La competencia discursiva hace referencia a la capacidad de una persona para desenvolverse de manera eficaz y adecuada en una lengua. Por ejemplo, como en la imagen podemos ver una persona que nos está haciendo una presentación, una reunión, hasta incluso un predicador, o personas que con su buen adecuado uso de la lengua nos convence de lo que nos está mostrando. Entonces eso es lo discursivo. La competencia estratégica relacionada con el dominio de estrategias, también verbal y no verbal, logra una comunicación efectiva. En este caso puede ser una persona que está en una entrevista con un periodista. Muchas veces los periodistas a ciertas personas quieren como acorralarlo con sus preguntas, pero este tipo de personas con la comunicación estratégica logra fluir, logra desenvolverse y salir de una mejor manera dentro de esta conversación. También un vendedor que nos está ofreciendo un producto para comprárselo y con su estrategia de venta nosotros nos convencemos de comprárselo. La proxémica es el comportamiento relacionado al espacio personal. Nosotros con todas las personas que nos juntamos tenemos confianza o no tenemos confianza. Es decir, cuando hay una pareja de esposos, estos siempre van a tener pues confianza, porque ya se conocen de hace tiempo. Y por lo tanto el acercamiento que van a tener el uno al otro va a ser bastante pequeño, no mayor a 10 centímetros, por ejemplo, como se nos explicaba en clase. Ahora bien, cuando nosotros conocemos a una persona, no es de inmediato que vamos a acercarnos a esto, sino que vamos a tener una distancia considerada de unos metros, porque pues no los conocemos y no tenemos confianza entre nosotros. Entonces de eso es que nos habla la proxémica. La kinesia nos habla sobre los gestos y movimientos del cuerpo. Con los gestos y los movimientos del cuerpo nosotros expresamos cosas que con palabras no. Por ejemplo, en una clase nosotros podemos decir, si nos preguntan, que estamos poniendo atención, pero según la posición en la que estamos sentados o los gestos que estamos haciendo con nuestro rostro, nosotros estamos demostrando si en verdad la clase le estamos poniendo atención, nos está importando o simplemente estamos ahí por estar y necesariamente puede estar en otro mundo. También con los gestos de nuestro rostro nosotros podemos dar a entender si estamos felices, si estamos contentos o incómodos en algún momento. Nuestros labios pueden decir una cosa, pero hay veces, como dice un refrán de mi tierra, no sé si acá también, que una mirada dice mucho más que 1000 palabras. Entonces de eso trata la kinesia. La paralingüística nos habla sobre lo que nosotros expresamos con nuestra voz. Nuestra voz tiene una influencia poderosa. Hay un libro que se titula El poder de mis palabras, en el cual se habla muchísimo sobre lo que es la tonalidad de nuestra voz. Y podemos encontrar allí, lo hemos encontrado, por ejemplo, en la clase que nos hace explicar la importancia de una voz. Por ejemplo, con nuestra voz nosotros expresamos nuestro ánimo, podríamos decir, según cómo esté, yo voy a hablar de una manera. Es fácil detectar cuando alguien, por ejemplo, está alterado, porque su voz siempre tiende a tener un tono mucho más fuerte, mucho más agresivo. Entonces, con la voz nosotros detectamos demasiadas cosas, como cuando uno está enamorado, como cuando uno está triste, como cuando uno está feliz, cuando uno está aburrido. Eso es básicamente la paralingüística.